Así que, súper. bueno, damos comienzo a nuestra clase de hoy. Espero que estén todos bien y les recuerdo que este miércoles ya tendríamos nosotros el primer control del curso. El control va a consistir en 4 o 5 preguntas de alternativas, en las cuales ustedes solamente tienen que responder la alternativa correcta. No es necesario que ustedes envíen nada más, ¿ya? Quiero confirmar qué es lo que ustedes en este momento están pudiendo ver. En la pantalla me refiero. Su calculadora y la hoja. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, primero empecemos recordando qué es lo que habíamos visto antes. Nosotros ya habíamos visto, y pensando un poco en el control también que va a efectuarse este miércoles, perdón, a las 8:30, nosotros ya habíamos visto leyes de Newton, y habíamos visto cómo aplicar las leyes de Newton para fuerzas constantes y para fuerzas variables. Y dentro de las fuerzas variables, habíamos visto 3 de ellas. ¿Cuáles eran? ¿Lo recuerdan? Por el tiempo. Claro, unas fuerzas que dependiesen del tiempo. ¿Cuál más? La velocidad. Fuerza elástica. Fuerzas que dependen de la velocidad, y vimos la fuerza elástica. La fuerza elástica es un ejemplo de fuerza que depende de la posición. Y en particular, claro, de las fuerzas que vimos que dependen de la posición, vimos una que dependía unidimensionalmente, que como dice la compañera, es la fuerza elástica. Donde la componente X es proporcional al negativo de la deformación. ¿Y qué fuerza dependía de la velocidad, por ejemplo? El roce viscoso. El roce viscoso, exacto. O el roce debido a fluidos. O sea, roce debido, por ejemplo, a estar en una piscina, o el roce de algo que se mueve a través del aire. Recuerden que en física los fluidos también, perdón, los fluidos consisten no solamente en líquidos, sino también en gases y plasmas. Y nosotros habíamos comenzado a ver también la unidad de cinemática. Y comenzamos definiendo un par de cosas. Definimos primero lo que era una partícula, definimos lo que era trayectoria, y definimos también lo que era posición. ¿Qué más definimos nosotros? Si la memoria no me engaña, Tiempo. ¿eh? ¿Cómo? Distancia recorrida. Distancia recorrida. Les recuerdo a grandes rasgos qué era cada uno. La trayectoria vendría siendo como la órbita o la figura descrita por algo que se va moviendo. Eso sería en palabras sencillas. Recuerden que la estela de baba que deja un caracol cuando camina por una pared tiene la forma de la trayectoria. La posición, les recuerdo que era una magnitud física vectorial, por lo tanto tiene posición, perdón, módulo, dirección
y sentido, y lo que nos dice es dónde está la partícula en este momento. ¿Ya? Entonces la posición es una cantidad que se mide para un tiempo dado y respecto de algún sistema de coordenadas dado, o un sistema de referencia en particular. No es lo mismo decir que algo está cerca mío o decir que algo está cerca de alguien que está en Santiago. ¿Ya? Y distancia recorrida es más o menos el largo de la trayectoria. Incluso hemos visto un ejemplo gráfico al respecto. Entonces, si ustedes, por ejemplo, salen de sus casas, recorren muchas cuadras, pero en una trayectoria bien irregular, de modo de que al final de su trayectoria queden a una cuadra de su casa, a pesar de que ustedes quedaron a una cuadra de su casa, la distancia recorrida podría haber sido bastante, pero el desplazamiento era algo más pequeño. Entonces, si ustedes comienzan aquí en un punto inicial, vamos a considerar aquí un sistema de coordenadas, X, Y. Si ustedes aquí comenzaron una cierta posición inicial, voy a hacerlo un poquito más corto nomás, y llegaron a esta posición final, el vector que va desde la posición inicial hasta la posición final es el vector que se llama desplazamiento. O sea, este vectorcito de aquí, el que está en morado, sería el vector desplazamiento. Y el vector desplazamiento se calcula simplemente como la posición final menos la posición inicial. Así es como nosotros calculábamos desplazamiento. Ahora el vector desplazamiento es independiente de la trayectoria. Si ustedes comenzaron aquí, se dieron 300.000 vueltas y llegaron acá, la distancia recorrida es el largo de toda esta línea negra. Pero el vector de desplazamiento sigue siendo esta flechita de color morado. Entonces eso diferencia distancia recorrida, que a veces se le abrevia por la letra D o por la letra o por S, o delta S, mientras que esto diferencia, perdón, la distancia recorrida con el desplazamiento. El desplazamiento es un vector que simplemente tiene información del punto final y el punto inicial, nada más. Y nosotros alcanzamos a mencionar los conceptos de rapidez y velocidad. La velocidad media es una magnitud física vectorial que se calcula como el desplazamiento dividido por el tiempo empleado en desarrollar ese desplazamiento. La rapidez media, aquí hay que tener mucho cuidado con cómo uno lo abrevia. Pueden darse cuenta de que uso la misma letra B, pero sin la flechita. La rapidez media se calcula como la distancia recorrida dividido por el tiempo empleado. Así es como se calculan rapidez y velocidades medias. El tema con la rapidez y velocidades medias es que tienen información demasiado a grosso modo. No nos entregan detalles específicos de cómo se movió la partícula. No nos dicen, por ejemplo, si comenzó rápido, si comenzó lento, si la rapidez fue siempre la misma, si a veces anduvo más rápido y a veces más lento.
estas magnitudes medias no nos entregan nada de esa información. Entonces, si uno quisiera hacer una descripción más precisa de, ¿cómo se llama? Uno quisiera hacer una descripción más precisa de cómo ocurre el movimiento, uno tendría que hacer estos mismos cálculos, pero con intervalos más cortos. Tomar una trayectoria y en lugar de considerar todo el intervalo, separar esto en subintervalos. Un delta T1, un delta T2, delta T3 y así sucesivamente. Y de esa forma ahora ya no tendríamos una velocidad media, sino que tendríamos muchas velocidades medias. Eso ya nos entrega más información que un solo número que describa toda la trayectoria. Ahora, ¿cuándo es que uno adquiere la precisión máxima? Es cuando uno toma estos intervalos y los hace muy, muy chiquititos. Y ahí es donde ustedes en cálculo después van a ver el concepto de límite. Y el límite, cuando estos intervalos de tiempo se hacen muy pequeños, nos da origen a lo que se llama la velocidad instantánea y a la rapidez instantánea. La velocidad instantánea, que simplemente se abrevia por la letra V, se calcula como el límite de la velocidad media cuando los intervalos de tiempo son muy chiquitos. Ahora ustedes en cálculo van a aprender que esto se calcula mediante lo que se llama una derivada. La derivada de la posición respecto del tiempo. Ahora, en este curso nosotros no vamos a ocupar derivadas, ¿ya? Pero vamos a ocupar una interpretación de las derivadas. Quienes ya conozcan algo de cálculo habrán escuchado ya que las derivadas tienen una interpretación de pendientes en una curva. Eso significa que para efectos prácticos nosotros vamos a ver que, por ejemplo, la componente X de la velocidad va a ser la pendiente de un gráfico que sea de posición versus tiempo, ¿ya? Y por otro lado, la rapidez instantánea es también el límite de la rapidez media cuando los intervalos son chiquititos, ¿ya? Ahora, aquí quiero hacer un alcance. Habíamos visto nosotros la rapidez media, ¿cierto? Y habíamos visto también la velocidad media. Resulta que estas dos cantidades no son iguales y el módulo de la velocidad media tampoco es la rapidez media, ¿ya? Pero, esto en el caso medio, ¿ya? Pero en el caso instantáneo, ahí se ocurre que la rapidez instantánea es igual al módulo del vector de velocidad instantánea, ¿ya?
tengan en cuenta esta diferencia cuando hagan cálculos. ¿Dudas hasta ahora? ¿Consultas? Recuerden que si tienen consultas pueden ocupar el chat o preferentemente pueden activar su micrófono y preguntar en cualquier momento. Profe, el primero era rapidez media. Esto sí, esto es rapidez media. Ya. Y el otro es velocidad. Claro, y esta es velocidad. Eso. Esto es velocidad instantánea. Y esto es rapidez instantánea. Ahora también un detalle adicional. Si a ustedes, en lugar de pedirles velocidad media o velocidad instantánea, a ustedes les piden velocidad y no les dicen cuál de las dos es, asuman inmediatamente que es la instantánea. ¿Ya? Lo mismo con la rapidez. Si a ustedes le dicen simplemente rapidez y no les ponen apellido, tienen que ustedes suponer ya que es la instantánea. ¿Ya? Eso aplica para los libros en general, para este curso, etc. ¿Ya? Que cada vez que no tenga apellidos, uno se está refiriendo ya a las cantidades instantáneas. Entonces, vemos que en general la velocidad es una forma de cuantificar, una forma de medir cómo cambia la posición en el tiempo. Ya, perfecto, tengo la posición, veo cómo cambia en el tiempo, tengo la velocidad. Y ahora uno puede preguntarse, ¿qué pasa si ahora quiero ver cómo cambia la velocidad en el tiempo? Eso existe también y es lo que se llama aceleración. La aceleración es una medida de cuánto cambia la velocidad en el tiempo. La aceleración es una cantidad física vectorial también. Y uno también tiene una aceleración media y una aceleración instantánea. La aceleración media se calcula tomando el cambio en la velocidad, o sea, velocidad final menos inicial, dividido por el tiempo empleado en desarrollarse ese cambio. Y la aceleración instantánea se calcula con el límite de la aceleración media cuando los intervalos son muy chiquitos. Y eso también es una derivada. En este caso vendría siendo la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Nuevamente no vamos a ocupar derivadas, pero vamos a ocupar una interpretación de estas, que es que para calcular una componente específica de la aceleración, ustedes van a tomar la pendiente
en un gráfico de velocidad versus tiempo. Eso es lo que nosotros habíamos visto hasta la clase pasada y ahora terminamos de completar lo que faltaba de esa clase. ¿Ya? Ahora, aquí les presento una pequeña tabla de qué cosas son las que pueden funcionar, digamos, digamos, cosas que conviene saber respecto de gráficos. Esta tabla también está en las presentaciones que le hemos subido al campus virtual. Estos son los tres tipos de gráficos que ustedes pueden encontrar: aceleración tiempo, velocidad tiempo, posición tiempo. Las pendientes de la curva, como ya les dije, en un caso va a ser la aceleración y en otro va a ser la velocidad. En un gráfico aceleración-tiempo, la pendiente es una cantidad que se llama sobreaceleración. ¿Ya? En este curso al menos no lo vamos a ocupar. ¿Ya? Ahora, ¿a qué me refiero aquí con la suma de áreas positivas y negativas? Un gráfico, en cuestión cualquier gráfico, tiene aquí el eje X y el eje Y, donde el eje aquí, el X puede ser el tiempo, el Y puede ser cualquiera de estas cosas, aceleración, velocidad o posición, y podría ocurrir que su gráfico, perdón, tenga regiones con áreas por encima del eje X y regiones por debajo del eje X. Cuando yo me refiero a suma de áreas positivas y negativas, es considerar que es el área de color rojo más el área de color morado. A eso me refiero yo con la suma de las áreas. En otras palabras, solamente considerando los módulos de las áreas. Perdón, sorry, me equivoqué aquí. A eso me refería yo. Sumando solamente los módulos de las áreas es la suma de los valores absolutos, ¿ya? Mientras que sumar áreas positivas y negativas es considerar ahora los signos en particular. O sea, arriba sería las positivas menos las negativas. A eso me refiero yo aquí con sumas de áreas positivas y negativas y sumas de valores absolutos de las áreas. ¿Ya? Y aquí están las diferentes interpretaciones. En el gráfico aceleración-tiempo, el área es el cambio en la velocidad. En velocidad-tiempo, el área es el desplazamiento. O la distancia recorrida si es que toman solamente los valores absolutos. Este gráfico, perdón, esa tabla les puede servir para aprenderse fácilmente qué es lo que es cada cosa en un gráfico. ¿Dudas hasta ahora? ¿Algo que falte aclarar? Por mi parte no. Así es. No, profe. Ok, bueno, si tienen dudas, recuerden que pueden preguntar en cualquier momento. Y antes de lanzarnos a hacer ejercicios, vamos a ver un caso bien particular, que es el caso que, al menos con la matemática que ustedes conocen hasta ahora, ustedes pueden entender bastante bien que es el caso con aceleración constante.
en el movimiento con aceleración constante, tenemos estas tres ecuaciones que son las que mandan. La primera es que la aceleración es constante, obviamente. Es un vector constante. Que la velocidad, como una función del tiempo, es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo empleado en desarrollarse este cambio. Y que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo empleado más un medio de la aceleración por el cuadrado del intervalo del tiempo. Estas son las tres ecuaciones principales con las que ustedes trabajarían en un movimiento con aceleración constante. Ahora aquí yo he puesto las versiones que tienen flechitas. Significa que en el fondo hay una de estas ecuaciones para X y una de estas ecuaciones para Y, ¿ya? Ahora, perdón, me fui para otro lado. Ahora, una ecuación adicional que es muy importante y que les va a servir es la siguiente. En realidad son dos ecuaciones. Y estas son las ecuaciones que rigen un movimiento con aceleración constante. ¿Ya? Aquí yo quiero hacer mucho énfasis en el hecho de que la aceleración que estamos trabajando aquí es constante. Si la aceleración no es constante, ustedes no pueden ocupar estas ecuaciones que están aquí. ¿Ya? Si ustedes tienen un gráfico de aceleración tiempo, que sea una línea recta horizontal, ahí ustedes pueden ocupar estas ecuaciones. Si esta recta tiene una pendiente, estas ecuaciones ya no les van a servir. Tengan mucho cuidado con eso, ¿ya? Para no estar aplicando ecuaciones equivocadas en una situación cualquiera. Y uno de los movimientos de gran interés de los movimientos con aceleración constante es el llamado movimiento parabólico o también llamado lanzamiento de proyectiles. ¿Qué es lo que ustedes se imaginan cuando uno habla de un proyectil? ¿Una parábola? ¿Ya? Una parábola. ¿Qué más? ¿Caída libre puede ser? Caída libre, ¿sí? Ahora, esos son los movimientos que describen proyectil. Pero, ¿qué significa un proyectil? Por ejemplo, si ustedes están viendo noticias y ven que un país le lanzó un proyectil a otro. Un objeto que se desplaza. Un objeto que se desplaza, ¿sí? Uno muchas veces en el lenguaje como de las noticias, uno entiende un proyectil como un misil, ¿cierto? O un Un torpedo, objeto que es lanzado. un objeto que es lanzado. La verdad es que efectivamente un proyectil en la descripción, en el sentido amplio de la palabra, es un objeto
que ha sido lanzado. Y este objeto que ha sido lanzado puede ser desde un granito de arena hasta un misil, ¿ya? Ahora, cuando este objeto es lanzado, en particular a través del aire, es el caso que nosotros vamos a estudiar acá. Y por ahí un compañero mencionó la palabra parábola. Y es por lo siguiente, resulta que si ustedes tienen un gráfico, o no necesariamente un gráfico, incluso pueden estar observando una situación física dada, que es alguien lanzando una pelota de básquetbol, por ejemplo, y ustedes van a estar mirando la situación y podrían imaginarse un sistema de coordenadas X e Y. En este caso, la aceleración que va a tener una pelota que es lanzada va a ser siempre g unidades hacia abajo. Entonces, en un movimiento de tipo parabólico o en un lanzamiento de proyectiles, la aceleración siempre va a ser igual a g. ¿Cuánto vale g? El vector g es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado en la dirección de y, en la dirección j unitario, ¿ya? Cuando ustedes vean la letra G, pero sin la flechita, se están refiriendo solamente a esto, ¿ya? Ahora, como consecuencia de esto, aquí nosotros también estamos despreciando el roce del aire. Ahí ocurre que efectivamente la trayectoria de un cuerpo es una parábola. Ups, me quedó fea la parábola, lo siento. Ups. Ok, ese es mi mejor intento de parábola. Disculpen mi mal pulso. En este caso, despreciando significa no tomando en cuenta. Profe, ¿el eje X es una X o una Z? Esto, una X. Una X. ¿Ya? Entonces, despreciando el roce del aire, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? El movimiento en X va a ser un movimiento con aceleración nula. Y eso significa que la aceleración en el eje X va a ser 0 metros por segundo en particular, cuadrado. La velocidad a lo largo del eje X va a ser constante. Y la posición en el eje X va a estar descrita por posición inicial más velocidad inicial en el eje X por delta t. ¿De dónde vino esta ecuación, esta última ecuación? Es en realidad tomar esta ecuación que estaba aquí y considerar que la aceleración en ese eje es 0. Si ustedes eliminan este último término, les queda lo que yo acabé de escribir abajo. Pero ¿qué pasa con el movimiento a lo largo del eje Y? Ahí pasa a tener aceleración constante
Y en ese caso, tenemos que la aceleración es igual a menos g, o menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. La velocidad en el eje y ahora no es constante, sino que se puede escribir de esta forma. Y la posición en el eje y se puede escribir como posición inicial más velocidad inicial en el eje y por el tiempo empleado, menos un medio de g por el cuadrado del tiempo empleado. Entonces eso tiene un movimiento de tipo parabólico. Un movimiento parabólico, que es un movimiento bidimensional, se puede ver como dos movimientos, uno en X y uno en Y, donde el movimiento en X es un movimiento rectilíneo con velocidad constante y el movimiento en Y es un movimiento con aceleración constante. ¿Dudas hasta ahora? No, profe. Aquí yo les voy a hacer un par de preguntas conceptuales ahora. Si la partícula está aquí volando en esta dirección, en la dirección que marca la misma trayectoria, ¿cuánto vale la aceleración en el punto más alto de la trayectoria? 0. 0. ¿Por qué sería 0 la aceleración en el punto más alto de la trayectoria? Porque sería No estoy Porque la diciendo si está bien o está aceleración mal. es la pendiente. ¿Cómo? Porque la aceleración es la pendiente del gráfico. Ya, aquí yo por lo mismo quería hacer la pregunta porque aquí es muy fácil confundirse. Nosotros habíamos visto que efectivamente la aceleración es una pendiente. ¿Pero de cuál gráfico? El gráfico velocidad-tiempo. de velocidad versus tiempo. En ese gráfico, la aceleración es una pendiente. Pero este gráfico que le estoy mostrando aquí, ¿es velocidad-tiempo? No, No, es posición-posición, es X versus Y. Entonces aquí la pendiente no tiene interpretación de velocidad ni de aceleración. Ahora, para saber aquí cuánto vale la aceleración en el punto más alto de la trayectoria, piensen en lo siguiente. En el punto más alto de la trayectoria, ¿qué fuerzas están actuando sobre su partícula? velocidad máxima. ¿O no? No, fuerzas. Empecemos por fuerzas. ¿Hay algo que esté tirando de una partícula cuando está en la parte más alta? La gravedad. La gravedad. Resulta que para una partícula que está en su punto más alto en la trayectoria, la única fuerza que está aquí actuando es la fuerza de gravedad. Y por lo tanto, la aceleración de esta partícula en el punto más alto de la trayectoria va a ser igual a g también, va a ser igual al menos 9.8 metros por segundo al cuadrado en la dirección de y. Ahora les hago otra pregunta. ¿Cuánto es la aceleración en este otro punto de aquí? ¿Es diferente las fuerzas que están siendo aplicadas aquí? ¿Son diferentes las de arriba o son las mismas? Son las mismas. Son las mismas. La partícula mientras está volando, considerando que estamos suponiendo que el aire no está ejerciendo efecto,
Resulta que al final de cuentas, la partícula esté comenzando el vuelo, esté en la parte más alta del vuelo o esté en la parte baja del vuelo, la única fuerza que está actuando sobre ella sigue siendo la fuerza peso. Y por lo tanto, la aceleración es siempre la misma, es siempre g. ¿Y por qué les hice yo esta pregunta de cuánto vale la aceleración en el punto más alto? Porque muchas veces pasa que eso tiende a confundir a la gente. Muchas veces uno tiende a ver, ok, entonces aquí la pendiente es horizontal, entonces la aceleración es cero. Y muchas veces uno cae en ese error frecuente. Por eso yo ahora les quise preguntar esto, para asegurarme que ustedes no caigan en el mismo error después si alguien se los pregunte en una prueba o en un curso más avanzado. En un en un lanzamiento de proyectiles, la aceleración en todo momento es esta. Esta es la aceleración en todo momento, independientemente si está arriba o si está abajo. En cualquier ejemplo de proyectiles. En cualquier ejemplo de proyectiles. Ya. Pero eso es tenga roce y no tenga roce. No, solamente no hay, siempre que no haya roce del aire. Ah, ya. Porque si hay roce del aire, hay que incorporar la fuerza de roce del aire. Y ahí ya la aceleración deja de ser g. Ahí ya se nos mueve un poquito la flecha. Ahora, ¿por qué nosotros no estamos considerando el caso con roce? Porque resulta que para poder resolver bien el caso con roce, uno pasa a tener una ecuación llamada ecuación diferencial, que es algo que ustedes van a aprender más adelante, y se necesitan otras herramientas de cálculo más avanzadas. Entonces, por eso no estamos viendo el caso con el roce del aire, ¿ya? Es por eso. Segunda pregunta conceptual. Si yo veo la partícula en este punto de aquí, cuando va subiendo, la velocidad, como va subiendo, va a ir en esta dirección. ¿Hacia dónde apunta la velocidad en este punto de aquí arriba? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Este es otro dato conceptual importante, no es tan matemático, pero es conceptual. El vector de velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Eso es algo universal. Existe una demostración matemática de eso, pero no se las muestro porque se necesitan unas herramientas de cálculo más avanzadas. Ustedes ya tienen que saber muy bien lo que son derivadas para poder entender la demostración de por qué. Pero en cualquier movimiento, y de hecho no solo en el movimiento parabólico, sino que en movimientos en generales, el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Eso ocurre siempre. Después, cuando nosotros veamos movimiento circular, va a ocurrir lo mismo. El movimiento, perdón, el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Entonces, ya que hemos visto los contenidos, veamos algunos problemas. Denme un segundito. Veamos este primer problema de aquí. Este problema dice, una partícula de masa 2 kilogramos
se encuentra inicialmente, o sea, en el tiempo igual 0 segundos, en el punto x igual 0 e y igual 3 metros, en el sistema indicado en la figura. La dependencia en el tiempo de las componentes de la velocidad están dadas en la figura. Suponer que la partícula cae por un acantilado. Determine A, la fuerza neta sobre la partícula en t igual 1.02 segundos, velocidad de la partícula en ese mismo instante, fuerza neta en el segundo 5, aceleración y posición para el mismo segundo 5, y el ángulo que forma la velocidad inicial con el eje X. ¿Ya? Entonces este es un problema bien interesante porque tenemos que aplicar muchas de las cosas que nosotros vimos aquí. De hecho, por lo mismo aquí voy a copiar el mismo gráfico, pero la misma tabla. Entonces, vamos por parte. Dice, la partícula tiene una masa entonces de 2 kilogramos. Me dicen además, perdón, se me movió la figura, me dicen que en el tiempo 0, la posición es 0 metros en X y en Y es 3 metros. Comencemos a resolver todo esto acá. La parte A, dice la parte A, la fuerza neta sobre la partícula en t igual 1.02 segundos. Hay dos formas de hacer esta primera parte. La primera de ellas es considerar un razonamiento de tipo físico y recordar que si despreciamos el roce del aire, la fuerza neta sobre la partícula vendría siendo igual a m por g. La masa son 2 kilogramos y g es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado en la dirección de j. Y eso les da menos 19.6 newtons en la dirección de j. Esa es una forma. La otra forma, vamos a llamarle aquí A1 y A sub 2, a la segunda forma de resolver este problema. Recuerden que de la segunda ley de Newton, la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Eso recuerden de la segunda ley de Newton. Ahora, ¿cuánto vale la aceleración? Y aquí recurrimos a nuestra tabla. Y vemos que en nuestra tabla nos dicen que la aceleración corresponde a la pendiente en un gráfico velocidad-tiempo. Así que echemos un vistazo a nuestros gráficos. Según los gráficos, la aceleración a lo largo del eje X, ¿cuánto va a ser? Veamos que en nuestro gráfico de velocidad versus tiempo, la velocidad es una línea horizontal. ¿Cuánto vale la pendiente aquí? 0. 0. Línea horizontal, recuerden, pendiente 0.
Entonces, en este gráfico vemos aquí que la pendiente es 0. Entonces, con eso tenemos el valor de una de las componentes de la aceleración. Ahora, ¿cuánto vale la aceleración en la otra componente? Aquí ya tenemos que entrar a calcular pendientes. ¿Recuerdan ustedes cómo se calculaba una pendiente? En fundamentos, yo sé que ustedes lo vieron. ¿Cómo se calculaba la pendiente de una recta? I2 menos I1 partido en X2 partido en X1. Efectivamente, así mismo. Cualquiera de estos puntos puede ser el 2 y cualquiera es el 1, siempre que no les cambien el nombre. Por ejemplo, si este de aquí es el punto 1 y este de aquí es el punto 2, y 2 en el segundo caso vendría siendo 0, y 1 vendría siendo 10. X2 en el segundo caso es 1.02. X1 en el primer caso es 0. Y coloquemos estas cosas en la calculadora. ¿Cuánto nos da? El numerador es menos 10 y el denominador es 1.02. Sorpresa, menos 9.8. Entonces, a partir de los gráficos sacamos la aceleración. Entonces, con esto nosotros vamos a tener que la fuerza neta que era masa por aceleración, va a ser entonces la masa que son 2 kilogramos, por la aceleración que ya sabemos que son 0i menos 9.8 j en metros por segundo al cuadrado. Y eso le sigue dando menos 19.6 newtons en la dirección de j. Son las dos formas de hacer el problema. ¿Ya? La primera forma tiene que ver con un razonamiento físico de cómo se comporta la partícula estando en el aire, porque aquí dice, suponer que la partícula cae por un acantilado. O sea que alguien la lanzó desde un risco. La segunda forma es usando los gráficos. Ahora, ¿por qué yo les mostré esta segunda forma? Porque igual les sirve para otros problemas que tengan gráficos. Se usa el mismo modus operandi. ¿Dudas en la parte A? ¿Algo que no No. haya quedado claro de la parte A? Recuerden, no tengan miedo de preguntar. Cuando una persona en clase tiene una duda, lo más probable es que otra persona tenga la misma duda también. Vamos con la parte B. La parte B dice la velocidad de la partícula en el instante t igual 1.02 segundos. Entonces me preguntan a mí por la velocidad en el segundo 1.02. Veamos primero, ¿cuánto vale la velocidad de la partícula en la parte X al segundo 1.02? Veamos el gráfico. Según el gráfico, la componente X no cambió. O sea, la componente X de la velocidad siempre fueron 2 metros por segundo. La componente Y de la velocidad al segundo 1.02, en cambio, pueden ver de que bajó hasta ser 0. Por lo tanto, la velocidad
al segundo 1,02 va a ser simplemente 2i en metros por segundo. Justo en ese momento, la partícula se está moviendo solo horizontalmente, en ese preciso momento. O sea, la partícula ahí llegó justo al punto más alto de la trayectoria. Vamos con la parte C. La parte C, Profe, ¿sí? si ahí la velocidad en i hubiera sido un valor distinto a cero, la respuesta queda como sumado a un j-tongo nomás, ¿cierto? Claro, supongamos, ya, voy a suponer, supongamos que aquí esto hubiese dado 3 metros por segundo. Entonces, en ese caso, la velocidad habría dado lo siguiente, se habría dado 2i más 3j metros por segundo. Ah, ya. La parte C nos dice el enunciado, la fuerza neta sobre la partícula en el segundo 5. Quiero que vean los gráficos y me digan si acaso la aceleración va a ser diferente en el segundo 5 o en el segundo 1,02. En el segundo 5 vemos aquí que para el eje X la aceleración sigue siendo 0 porque la pendiente de la curva en el gráfico velocidad-tiempo siguió siendo 0. En el eje Y, en cambio, esto aquí me están diciendo de que esto sigue siendo una recta para abajo, solamente que no dibujaron toda la recta, pero sigue siendo una recta. O sea, aquí la pendiente siguió siendo menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. O sea, sigue siendo la misma aceleración. Sigue siendo la misma aceleración que en la parte A. Y como sigue siendo la misma aceleración que en la parte A, sigue habiendo la misma fuerza neta. Entonces, como la aceleración sigue siendo menos 9,8 J metros por segundo al cuadrado, entonces la fuerza neta sigue siendo también menos 19,6 J newtons. ¿Se entiende bien esta parte de aquí? ¿O alguien tiene alguna pregunta o algo en lo que no me crea? Recuerden, no teman preguntar. Vamos con la parte D. La parte D dice la aceleración de la partícula en t igual 5. Bueno, acabamos de responderlo, siguen siendo 9,8 J metros por segundo al cuadrado. Vamos con la parte E. La parte E ya es un poquito más interesante. Dice la posición de la partícula para t igual 5 segundos. Y aquí voy a copiar nuevamente el gráfico. Aquí también hay dos formas de hacer el problema. Resulta de que a nosotros nos dicen un dato en el enunciado que es importantísimo, que son las condiciones iniciales. A nosotros nos dijeron en el enunciado que en el tiempo cero, esto parte en el punto 0,3. O sea, esas son las condiciones iniciales del problema.
las posiciones en X y en Y. Pregunta. Si yo quisiera ocupar estas ecuaciones de aquí, ¿podría? ¿Y por qué? Profe, ¿por qué 3? Ah, el enunciado lo dice. Aquí, está en verde. Ah, ya, ya. Claro, es un dato clave del mismo enunciado. Ya. ¿Podría ocupar estas ecuaciones? Sí, no y por qué. ¿Cuándo estas ecuaciones eran válidas? Cuando no había otra fuerza como la de Rosa. Ya, muy bien. Cuando no hay otra fuerza como la de Rosa en particular. Y esta de arriba es sobre todo cuando la aceleración es constante. Entonces nosotros podemos ocupar estas ecuaciones porque la única fuerza que está involucrada es la fuerza de gravedad. Por eso que la aceleración es 9.8 metros por segundo hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces, nosotros podríamos ocupar estas ecuaciones para determinar cuánto vale la posición en el segundo 5. Veamos. Según nuestras ecuaciones, la posición en función del tiempo es posición inicial más velocidad inicial en X por el tiempo. Entonces, la posición en el segundo 5 va a ser igual a la posición en el segundo 0, que acabamos de ver aquí que son 0 metros, más la velocidad en el segundo 0, que según nuestro gráfico es 2 metros por segundo, por el tiempo empleado. El tiempo empleado, si el tiempo inicial es 0, el tiempo final es 5, sería un total de 5 segundos. Y esto da un total de 10 metros. ¿Qué pasa con la posición en Y? La posición en Y, según nuestras ecuaciones, es posición inicial más velocidad inicial en I por el tiempo empleado menos un medio de G por el tiempo empleado al cuadrado. Posición inicial me dicen a mí que son 3 metros. Velocidad inicial en I me dicen a mí, mirando este gráfico, que la velocidad inicial es 10 metros por segundo. El tiempo empleado son 5 segundos, menos un medio de G, que es 9.8, por el tiempo empleado al cuadrado, que serían 5 segundos, pero al cuadrado. Y veamos cuánto da todo esto. Sería 3 más 50, que es el segundo término, menos 0.5 por 9.8 por el cuadrado de 5, que son 25. Y esto da menos 69.5 metros por segundo. Y ahora nosotros juntamos estos dos datos. Y tenemos que la posición en el segundo 5, entonces, va a ser coordenada X, 10. Coordenada Y, menos 69.5. Y esto en metros. Y de esta forma queda respondida
esta parte del problema. Que era la parte E. Antes de continuar, ¿dudas hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro de la física o de la matemática realizada? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, recuerden que si tienen dudas pueden preguntar todavía de aquí al martes en la tarde. Y vamos con la parte F. F dice el ángulo que forma la velocidad inicial con el eje X. Aquí voy a volver a copiar y pegar el gráfico. Esta parte de aquí, de hecho, ya no es tanta física, es más matemática. Me preguntan por la velocidad inicial, el gráfico que esta forma con el eje X. Si nosotros miramos el gráfico en el instante inicial, que es el 0, la velocidad inicial eran 2 metros por segundo en la parte X y 10 metros por segundo en la parte Y. Así que si nosotros dibujamos la flecha, en el fondo del vector velocidad, vendría siendo una cosa más o menos así. No, el ángulo aquí no lo voy a colocar preciso, pero da igual, si en el fondo la idea es que se entienda la figura nomás. Entonces la velocidad vendría siendo algo así. Esta vendría siendo la velocidad en el instante 0. O v sub 0, que en este caso es lo mismo. Donde entonces aquí hay un cierto ángulo z. La componente x vale 2 metros por segundo. Y la componente y vale 10 metros por segundo. Recuerden que en todos estos ejercicios, el vector es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. El vector es siempre la hipotenusa. Y en este triángulo rectángulo, ¿qué son el 10 y el 2? Cateto opuesto y cateto adyacente. Cateto opuesto y cateto adyacente. Hagan memoria de lo que ustedes ya vieron en fundamentos y qué función trigonométrica contiene cateto opuesto y cateto adyacente. La tangente. ¿Todos de acuerdo en qué es la tangente? Sí, Tangente de z, entonces, es el cateto opuesto, que sería entonces el 10, dividido por el cateto adyacente, que es 2. O sea, tenemos que tangente de z son 5, sin unidad de medida porque los metros por segundo de arriba y los metros por segundo de abajo se cancelaron. Por lo tanto, para saber cuánto vale z, tengo que aplicar la arco tangente, o tangente a la menos 1, de 5. Y según nuestra calculadora, que está en grados, tangente a la menos 1 de 5 dan 78.7 grados. Así que ese es el ángulo que forma la velocidad inicial con el eje X. O sea, fue lanzado a una elevación de 78.7 grados. De esa forma uno calcula aquí la velocidad inicial, perdón, el ángulo de la velocidad inicial. Voy a alejarme un poco para que vean si quedó alguna duda.
Profe, ¿puedes explicar de nuevo cómo hice para llegar al triángulo? ¿Al triángulo? Sí. Ya. Resulta de que nosotros desde el gráfico teníamos estos datos. Teníamos la velocidad en X y en Y para el tiempo cero. ¿Se entiende bien esa parte? Sí. Ya, ok. Entonces sabemos que nuestro vector de velocidad en el tiempo cero es un vector cuya componente X es 2 y cuya componente Y es 10. Y nosotros sabemos que para todas estas cosas, el vector, o sea, la flecha, es la hipotenusa. Siempre va a ser la hipotenusa. Entonces es un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es el vector, el cateto horizontal es 2 y el cateto vertical es 10. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, ahí sí. Súper. Ahora aquí les voy a mostrar otro problema también que tiene que ver con gráficos. Déjenme subir lo suficiente para llegar a una parte desocupada de la pizarra. El problema 4 de una de las guías dice un objeto de 2 kilogramos que está inicialmente en reposo en el origen es sometido a una fuerza que varía con el tiempo como muestra el gráfico. Ups, perdón. ¿Cuál es la velocidad del objeto en el tiempo t igual 4 segundos? Ok. ¿Qué nos dan a nosotros como dato? Nos dicen que la masa del cuerpo es 2 kilogramos. ¿Ya? Ese es el primer dato que nos dan aquí. Aquí otro dato importantísimo. Inicialmente en reposo. ¿Cómo se escribe matemáticamente eso? ¿O cómo se puede expresar pero de otra forma? Velocidad cero. Claro, velocidad igual 0. Pero no cualquier velocidad, sino que la velocidad inicial. ¿Ya? Y en particular aquí todo esto está en el eje X, como uno ve a partir de los gráficos. ¿Ya? Es sometido a una fuerza que varía en el tiempo como muestra el gráfico. No hay más fuerzas externas. Así que hemos de suponer que la única fuerza que está participando es esta fuerza del gráfico. Entonces ahora yo tengo que conocer la velocidad del objeto en el tiempo 4 segundos. Miramos la tabla que tenemos al lado y resulta que yo podría conocer cambios en la velocidad sumando áreas en un gráfico aceleración versus tiempo. ¿Tengo aceleración tiempo aquí? No, pero casi. ¿Por qué casi? ¿Qué tendría que hacerle este gráfico yo para que pase a ser un gráfico de aceleración tiempo? Como fuerza en masa por aceleración, podría dividir la masa. Exacto. Resulta que si yo considero de que esta fuerza de aquí, si yo considero que esa fuerza es fuerza neta, porque aquí no me dicen que haya más fuerzas en el cuento, entonces yo aquí podría dividir todos estos números por la masa, que son 2 kilogramos. O sea, este 6 pasaría a ser un 3, este 3 pasaría a ser un 1.5. Y ahora este gráfico ya sería un gráfico no de fuerza-tiempo, sino de aceleración en metros por segundo al cuadrado versus tiempo.
Y si ahora yo tengo un gráfico aceleración tiempo, ahora yo puedo sumar las áreas para determinar cambios en la velocidad. Me preguntan a mí por la velocidad del objeto en el tiempo 4. Bueno, calculemos las áreas. Esta primera parte es fácil. Base son 2 segundos. Altura son 3 metros por segundo al cuadrado. 2 por 3 son 6 metros por segundo en esta primera parte de aquí. Después viene un triángulo. ¿Cómo se calculaba el área de un triángulo? Base por altura dividido en 2. Base por altura dividido en 2. La base también tiene 2 segundos de longitud. La altura también son 3 metros por segundo al cuadrado de altura. 2 por 3 son 6. Dividido por 2 son 3 metros por segundo en esta parte de acá. Entonces, para determinar finalmente la velocidad, al menos la componente X de la velocidad, en el segundo 4, tomo la velocidad inicial y sumo cuánto cambió esta velocidad. A mí me decían que la velocidad inicial eran 0 metros por segundo. Y el cambio en la velocidad se logra sumando estas áreas. Están ambas por encima del eje X, así que las dos tienen signo positivo. Y esto da 9 metros por segundo. Y listo, ahí está listo el problema. Con lo que hay que tener cuidado es cuando hay más fuerzas involucradas. En este caso, como era la única fuerza involucrada, se podía hacer en forma sencilla. Bastaba con dividir el eje Y del gráfico. Y ya pensando en finalizar, a ver, déjenme mirar otro problema que sea interesante de ver. Profe, si hubiera sido el triángulo que hubiera estado bajo el eje X, habríamos tenido que restar esa área. Claro, habría tenido que ser 6 menos 3. Ya, ok. Bueno, dado que tenemos poco tiempo, vamos a hacer este problema aquí que creo que es un poquito más corto. ¿Ya? Pensaba hacer el problema 6, pero ese mejor lo hacemos mañana. El problema 2 dice lo siguiente. La figura representa a un bloque de 10 kilogramos de masa que se desliza por un plano inclinado sin roce. ¿Ya? Eso ya es importante, sin roce. El ángulo de inclinación es 30 grados. El bloque parte del reposo desde la parte superior del plano, punto A, que se encuentra a una altura de 20 metros. Durante todo el movimiento, el bloque permanece en contacto con la superficie del plano hasta alcanzar el punto B en su base. Calculen la aceleración del bloque y cuánto vale la velocidad del bloque al llegar al punto B. Entonces, primera cosa, este es un problema en el que hay fuerzas involucradas, así que tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuál es la primera fuerza que uno tiene que tener en cuenta en un diagrama de cuerpo libre? Peso. La fuerza peso. Esto está en el planeta Tierra, así que está sometido a la gravedad del planeta Tierra. ¿Qué otra fuerza más habría que tomar en cuenta? ¿La normal? La normal. Como hay contacto con una superficie, podemos ver de que el bloque no se hunde para abajo porque la superficie lo está sujetando. Ahora, recuerden que la fuerza normal actúa perpendicular a la superficie, así que actúa en esta dirección.
Fuerza de roce me dicen en particular que no hay. Me dicen aquí que el plano inclinado sin roce, ¿ya? Así que ese es un detalle importantísimo. Cuerdas no hay, así que no hay tensiones. Perfecto. La aceleración va a ir plano abajo, o sea, nosotros esperaríamos que la aceleración vaya en esa dirección. Así que es en esa misma dirección que nosotros vamos a orientar nuestro sistema de coordenadas. Lo voy a colocar aquí en color negro, pero con un lápiz más delgado. Ese va a ser el eje X y el otro va a ser el eje Y. Hagamos el análisis de las fuerzas y también el análisis de dónde es que tienen que estar los ángulos. Entre la horizontal y esta línea que está aquí hay 30 grados. Naturalmente, si 30 grados es lo que fue necesario para elevar esa línea, esos mismos 30 grados es lo que fue necesario mover esta línea desde la vertical hacia la izquierda. Así que aquí también hay 30 grados. Y con eso nosotros ya podemos analizar la suma de fuerzas a lo largo del eje X y la suma de fuerzas a lo largo del eje Y. A lo largo del eje X hay una sola fuerza actuando, porque la normal no tiene componente Y. Y es que vendría siendo la componente opuesta a los 30 grados. Recuerden que el vector es siempre la hipotenusa. Así que aquí tendríamos un triángulo rectángulo, donde los 30 grados vendrían siendo aquí los que están aquí, y el eje X vendría siendo el cateto opuesto a los 30 grados. Así que tenemos que sería mg por seno, perdón, me equivoqué de eje, mg por seno de 30 grados, y no hay más fuerzas. Así que esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. En el eje vertical tenemos la normal y tenemos una componente del peso, pero en el eje vertical no está acelerando. Así que aceleración cero. De la primera ecuación, podemos darnos cuenta que la aceleración es calculable directamente. Divido por la masa y se canceló. De modo de que ahora la aceleración no depende de la masa, simplemente vale g por seno de 30 grados. ¿Cuánto vale esto según nuestra calculadora? 9.8 seno de 30 grados. Esto es 4.9 metros por segundo al cuadrado. Y esta es la primera respuesta. La parte B. Me dicen cuánto vale la velocidad del bloque al llegar al punto B. ¿Ya? Voy a copiar nuevamente la figura. Deme un segundito, por favor. Resulta que por un lado a mí me dicen que esta altura inicial son 20 metros. Me dicen que aquí hay 20 metros. Me dicen que este ángulo es 30 grados. Y algo que me dicen el mismo enunciado es, que es importante también,
Ups, perdón, me fui muy lejos, disculpen. Me dicen esto de aquí, el bloque parte del reposo desde la parte superior del plano. O sea, ¿cuál es la velocidad inicial? Cero. 0 metros por segundo. La aceleración la tengo, 4.9 metros por segundo al cuadrado. Y me piden la velocidad en el punto B. No la tengo. Pero ¿qué datos tengo? Tengo velocidad, tengo aceleración, me piden eso. No tengo el tiempo, pero resulta que yo puedo calcular cuánto vale la distancia entre A y B. Resulta que esa distancia entre A y B es calculable mediante trigonometría. ¿Por qué? ¿Qué función trigonométrica relaciona cateto opuesto con hipotenusa? El seno. La función seno. En este caso, seno de 30 grados va a ser cateto opuesto, que son 20 metros, dividido por hipotenusa. Paso la hipotenusa multiplicando. Y me queda que x, delta x por seno 30 son 20 metros. Paso dividiendo el seno de 30. Entonces me queda 20 metros dividido por seno de 30 grados. Y con eso conozco el desplazamiento. Según la calculadora, 20 dividido por seno de 30 grados son 40 metros. Y si nosotros miramos nuestro set de ecuaciones, hay una ecuación que contiene todos estos datos, que es la siguiente. Esa es una de las ecuaciones que nosotros teníamos escritas más arriba. B sub x al cuadrado no lo tenemos, pero tenemos todo lo demás. Sabemos que la velocidad inicial son 0 metros por segundo. Sabemos que la aceleración son 4.9 metros por segundo. Y ahora sabemos que el desplazamiento son 40 metros. Multiplicamos todo esto. Da 2 por 4.9 por 40, 392 metros cuadrados, segundos cuadrados. Así que ahora sacamos raíz y tenemos que la velocidad en x, en el punto B, vendría siendo la raíz de esto. 19.8. Así que esa es la velocidad en el punto B. ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok. Bueno, si no hay dudas por el momento, Todo claro, profe. bueno, si no hay preguntas por el momento, dejamos la clase de hoy hasta aquí y continuamos mañana. Mañana resolvemos un par de ejercicios más y reforzamos un par de conceptos.